Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tu Maestro Electricista. Vamos a continuar con nuestros videos acerca del artículo 250, sistema de tierra, ¿verdad? En esta ocasión vamos a tocar la parte 3. Ya dejamos atrás la parte 1, la parte 2. Esta parte, la parte 3, es muy importante. Vamos a hablar de los sistemas de electrodos de puesta a tierra y el conductor de electrodo de puesta a tierra. Miren, la parte 3 de nuestro artículo 250 toca los temas de sistemas de electrodo de puesta a tierra y conductor de electrodo de puesta a tierra, ¿verdad? Ya lo había mencionado. Tiene varias secciones. 250.50, sistema de electrodo de puesta a tierra. Vamos a tocar este tema muy a fondo. 250.52, electrodos de puesta a tierra. Esto les va a aclarar muchas dudas acerca de los tipos de electrodos que nosotros podemos usar en nuestras instalaciones eléctricas. 250.53, instalación del sistema de electrodo de puesta a tierra. Les vamos a mencionar algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta al momento de la instalación. 250.54, electrodos de puesta a tierras auxiliares, ya lo hemos tocado anteriormente, lo vamos a volver a retomar. 250.58, electrodo de puesta a tierra común, también se vuelve a tocar aquí en esta parte 3 del artículo 250. 250.60, uso de dispositivos de terminación de impacto. Si ustedes ven ya en esta sección 250.62, ya pasamos de los electrodos a los conductores. 250.62, material del conductor de electrodo de puesta a tierra. 250.64, instalación del conductor del electrodo de puesta a tierra. Vamos a ver cómo conectamos nuestros cables a nuestros electrodos. 250.66, tamaño del conductor del electrodo de puesta a tierra de corriente alterna. 250.68, conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra y del puente de unión a los electrodos de puesta a tierra. 250.70, método de conexión del conductor de puesta a tierra y de unión de los electrodos. Como ustedes ven, son varias secciones, las vamos a explicar a detalle, ¿verdad? Vamos a hacer este video de lectura y vienen dos videos más en los cuales vamos a explicar las tablas que vamos a utilizar y también algunas recomendaciones prácticas de cómo hacemos nuestras instalaciones, ¿verdad? Lo vamos a mezclar con algunos videos que ya tenemos anteriormente. Entonces, continuando con nuestra exposición, en la sección 250.50, sistemas de electrodos de puesta a tierra. En esta parte de la lectura, lo hacemos así para que ustedes se vayan empapando con el tema, ¿verdad? Muchas personas, muchos electricistas en realidad no conocemos, no conocen a fondo cómo está constituido el NEC. Por falta de tiempo o por costumbre, no leemos, ¿verdad? Es importante hacerlo para que así toda esta información vaya entrando a nuestro sistema y sepamos dónde encontrarla. Entonces, este primer video de todos estos temas, la lectura, yo considero que es muy importante. Nos va a servir de base para todo lo que viene a continuación, nuestras prácticas y ya nuestras instalaciones eléctricas reales, ¿verdad? Miren, en su sección 250.50, sistema de electrodos de puesta a tierra, todos los electrodos de puesta a tierra que se describan en 250.52 A1 hasta A7, que estén presentes en cada edificio o estructura servida,
Deben unirse entre sí para formar el sistema. Esto es muy importante, ¿ok? Recuerden esto. Deben unirse entre sí para formar el sistema de electrodos de puesta a tierra. Siempre que nosotros encontremos algún electrodo de puesta a tierra existente en donde estemos remodelando o haciendo una instalación nueva, lo mejor es juntar todos estos electrodos, ¿verdad? Donde no exista ninguno de estos electrodos de puesta a tierra, se debe instalar y usar uno, esto también es muy importante, uno o más de los electrodos de puesta a tierra especificados en 250.52 a 4 hasta a 8. Entonces, ahorita vamos a revisar estos electrodos, pero ya les había mencionado anteriormente, depende de dónde ustedes estén trabajando, de la ciudad o del tipo de instalación. Muchas veces un solo electrodo de puesta a tierra es suficiente. Aquí en California nosotros lo que hacemos normalmente es instalar 2 electrodos de puesta a tierra, ¿verdad? Entonces, pero depende mucho de la ciudad o del estado, del lugar donde ustedes estén trabajando. Excepción, no se requerirá que los electrodos recubiertos de concreto en los edificios o estructuras existentes sean parte del sistema de electrodos de puesta a tierra, cuando las barras o varillas de acero de refuerzo no estén accesibles sin dañar el concreto. Entonces, esto es muy importante, que no se dañe el concreto. La mayoría de las veces se deja una extensión de estas varillas hacia afuera, ¿verdad? En el lugar donde nosotros instalamos los paneles, los switchgear o el equipo eléctrico. Entonces, normalmente no se daña el concreto. A eso es a lo que... Muy bien. Entonces, continuando con la exposición, en la sección 250.52 ya vamos a entrar de lleno al tema. La sección anterior nos dio un conocimiento general, ¿verdad? Entonces aquí ya vamos a hablar directamente de lo que nos atañe. Vamos a atacar el tema directamente. Vamos a hablar de los electrodos de puesta a tierra. Como les mencioné anteriormente, si algo de esto no queda duda, en este primer video de la lectura vienen más videos al respecto, al menos 2 y posiblemente más en un futuro. O en otros videos que se refieran a otros temas, también se vuelve a retomar este tema. ¿Ok? Entonces no se preocupen demasiado al respecto. En su inciso A, electrodos permitidos para puesta a tierra. Un electrodo que lo usamos muy comúnmente es la tubería metálica subterránea para agua. Es bastante usada. Tal vez yo no lo consideraría el número 1, aquí lo tenemos como número 1, pero es un electrodo permitido. Eso es muy importante. Aquí yo solamente les quiero hacer notar algo. Miren, es ahora en las construcciones nuevas, el uso de los materiales plásticos, del PVC en este caso, o de otros materiales de origen no metálico, vamos a decir, nos limita un poco en el uso de este tipo de electrodos. Tenemos que estar asegurados que esa tubería metálica de agua no cambie, ¿verdad? Vamos a decir que no tenga partes de PVC, de plástico, o metal, etcétera. Entonces, aquí lo vamos a explicar un poquito. Miren, una tubería metálica subterránea para agua que esté en contacto directo con la tierra en 3.0 metros, 10 pies o más, incluido cualquier revestimiento metálico, unido a la tubería y eléctricamente continua. Este es un punto clave, o que se vuelve eléctricamente continua al hacer la unión alrededor de las juntas aislantes de la tubería aislante hasta los puntos de conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra.
y a los conductores de unión o puentes de unión sí se instalan. Entonces, este será nuestro primer electrodo permitido. Tenemos que tener ciertos cuidados al momento de elegirlo como electrodo porque los inspectores lo pueden checar. Más que nada es que sea continuo, ¿verdad? Metálico, que tenga continuidad eléctrica. La presencia de conexiones de PVC o plástico o partes de la tubería de agua en PVC o plástico puede ser una, pues sí, tenemos que tomarlo en cuenta, ¿ok? Puede ser que no sea adecuado. Miren, continuando con esto, el número 2, estructuras, es la misma sección 250.52. Otro tipo de electrodo aprobado, número 2, son las estructuras metálicas de soporte que están enterradas en la tierra, ¿verdad? En el suelo. Normalmente los edificios están hechos de estructuras metálicas, entonces esto también puede servirnos como un electrodo de puesta a tierra. Se permite el uso de una o más estructuras metálicas de soporte enterradas en contacto directo con la tierra en una longitud vertical de 3.0 metros. Hay que recordar esta medida, 10 pies también, o más, ya sea con o sin recubrimiento de concreto. ¿Ok? En el caso de edificaciones o estructuras con múltiples estructuras metálicas de soporte enterradas, se permite conectar únicamente una al sistema del electrodo de conexión a tierra. Entonces, este es otro tipo de electrodo. Ya llevamos dos. Ahora, otro electrodo del cual hemos hablado anteriormente es el electrodo recubierto en concreto. Las varillas que están en la base de nuestras viviendas, vamos a decir la fundación, decimos aquí. En este caso, un electrodo recubierto en concreto debe de constar al menos de 6 metros, que son 20 pies más o menos, y cumplir con los siguientes dos incisos, 1 y 2, ¿verdad? En el inciso 1, una o más barras o varillas de refuerzo de acero desnudo o galvanizado con zinc u otro recubrimiento eléctricamente conductor con un diámetro no menor de 13 milímetros, que viene siendo media pulgada, instaladas en una longitud continua de 6 metros, 20 pies, o por varias piezas conectadas entre sí, mediante alambres de amarre de acero convencionales, soldadura exotérmica, soldadura u otros medios efectivos para crear una longitud de 6 metros, ya lo había mencionado, o 20 pies. Entonces, estas son las varillas que están en el concreto, ¿verdad? En las bases de nuestras casas, de las viviendas o de los edificios. En su inciso 2, también lo que podemos tener es un conductor de cobre desnudo, no menor al 4 AWG, en donde los componentes metálicos deben estar recubiertos por al menos 50 milímetros, que vienen siendo 2 pulgadas de concreto, y deben ubicarse horizontalmente dentro de una porción de la cimentación o zapata de concreto que esté en contacto directo con la tierra o dentro de cimentaciones verticales o componentes estructurales o miembros que estén en contacto directo con la tierra. Si hay varios electrodos recubiertos de concreto en un edificio o estructura, solo se permitirá la conexión de uno de ellos al sistema de electrodos de puesta a tierra. Ok, entonces este es un conductor de cobre desnudo no menor al calibre 4. Y bueno, aquí dan las indicaciones de cómo lo podemos usar, ¿verdad? Ahora, este será el tercer tipo de electrodo. Ahora vamos a ir al cuarto.
También lo usamos. Este lo usamos mucho en los transformadores, esos transformadores que ustedes ven en las calles, en las aceras de las casas o a un lado de los edificios, donde están las acometidas. Nosotros usamos mucho esta forma de aterrizar este tipo de sistemas. Es el anillo de conexión a tierra. Un anillo en contacto directo con la tierra que circunda el edificio o estructura con una longitud mínima de 6 metros, otra vez 20 pies de conductor de cobre desnudo de calibre 2 AWG o superior. Entonces, este será el cuarto tipo de electrodos. Vamos a tocarlos a fondo ya cuando hagamos instalaciones o en futuros videos. El electrodo número 5, el quinto tipo de electrodo que también usamos, es el electrodo de varilla y tubo. Los electrodos de varilla y tubo deben tener una longitud no inferior a 8 pies, 2.44 metros, y estar constituidos por los siguientes materiales. Los electrodos de tubo o tubo conduit para puesto a tierra no deben ser inferiores a la designación métrica. Bueno, serán tubos de 3/4 de pulgada, eso es lo mínimo, y si son de acero, su superficie exterior debe estar galvanizada o contar con otro recubrimiento metálico para la protección contra la corrosión. Yo no uso mucho este tipo de electrodo, vamos a decir. ¿Por qué? Porque pienso que puede ser removido. Los electrodos tipo varilla de acero inoxidable o de acero recubiertos con cobre o zinc deben tener un diámetro mínimo de 15.87 milímetros, 5/8 de pulgada, a menos de que estén certificados. Casi siempre el tamaño mínimo de las varillas que nosotros usamos como electrodos de puesta a tierra para nuestras casas aquí en Estados Unidos, al menos aquí en California, es de 5/8 de pulgada y de 8 pies de largo, ¿verdad? Pueden ser más gruesos y también más largos. Otros electrodos certificados. Hay más, ¿ok? Hay placas, puede haber otros. Mira, aquí están abajo. Siempre y cuando estén certificados, ¿ok? Se pueden aceptar. Otro electrodo aprobado es el electrodo de placa. Cada electrodo de placa debe exponer no menos de 186.186 metros cuadrados, 2 pies cuadrados de superficie al suelo exterior. Aquí disculpen cómo yo hago las anotaciones. En realidad yo traduzco el código y algunas veces no tengo las herramientas necesarias o no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Para que quede perfectamente bien escrito, pero lo tratamos de explicar aquí. Los electrodos de placa de hierro o acero desnudo o con recubrimiento conductor deben tener un espesor mínimo de 6.4 milímetros, un cuarto de pulgada. Los electrodos sólidos sin recubrimiento de metal no ferroso deben de tener al menos 1.5 milímetros, 0.06 pulgadas de espesor. La verdad, este tipo de electrodo no lo he usado, pero es bueno conocerlo. Otros sistemas o estructuras metálicas subterráneas locales. Este será el octavo tipo de electrodo que nosotros podemos usar. Otros sistemas o estructuras metálicas subterráneas locales como sistemas de tuberías, tanques subterráneos, revestimientos metálicos de pozos subterráneos, etcétera, que no estén conectados a una tubería metálica de agua. Entonces, este será otro tipo de electrodo. Muy bien. Entonces, ahora, esos fueron los electrodos permitidos, ¿verdad? Ya les hemos mencionado cómo usamos algunos de ellos, casi todos. Como les dije anteriormente, vamos a explicarlo más en futuros videos. Ahora, en esta parte, la parte B,
Esto no está permitido para uso como electrodos de puesta a tierra, ¿sí? Vienen siendo los siguientes sistemas y materiales que no se deben utilizar como electrodos de puesta a tierra son sistemas de tubería metálica subterránea para gas. Aquí quiero hacer un comentario. Aquí en California yo me he encontrado con inspectores que nos exigen el hacer el bonding con este tipo de tubería metálica, ¿verdad? La del gas. No lo tomamos como un electrodo primario, más bien sería algo secundario, ¿verdad? Para hacer nuestro bonding. Sin embargo, quiero decirles que depende del inspector, a algunos les gusta este tipo de conexión a la tubería metálica del gas y a otros, a unos les gusta y a otros no. Entonces, nosotros siempre lo hacemos y si el inspector dice algo o nos hace alguna observación, si él no quiere que esté hecho el bonding hacia la tubería de gas, lo quitamos, ¿verdad? Pero yo siempre lo hago. El aluminio, este es otro material que no debemos utilizar como electrodo de puesta a tierra. Hay conectores de aluminio, tal vez, pero no como electrodos, ¿ok? Las estructuras y refuerzos estructurales de acero descritas en 680, 26B1 y B2. Todavía no llegamos a estas, a estos, a estas secciones, pero hay que tenerlo en mente. Ahora, pasando a otra sección, la sección 250.53, instalación del sistema de electrodos de puesta a tierra. Ya sabemos qué electrodos podemos utilizar, ahora nos están tratando de explicar cómo debemos instalarlos. Entonces, en su inciso A, los electrodos de varilla, tubo y placa deben cumplir con los requisitos establecidos en estos incisos, desde A1 y A3. Y aquí los tenemos, ¿verdad? Por debajo del nivel permanente de humedad. Esto es importante. Siempre tiene que estar en la parte de abajo. Cuando sea posible, los electrodos de varilla, tubo y placa deben instalarse por debajo del nivel permanente de humedad. Además, es necesario que estos electrodos estén libres de recubrimientos no conductivos, tales como pintura o esmalte. Son situaciones lógicas. Electrodo suplementario requerido. Cada electrodo individual de varilla, tubo o placa deben complementarse con un electrodo adicional. A esto me refería anteriormente, un electrodo secundario, vamos a decir, del tipo especificado desde A2 hasta A8. Se permite la conexión del electrodo suplementario a uno de los siguientes elementos: electrodo de varilla, tubo o placa, conductor del electrodo de puesta a tierra, conductor de tierra de la entrada de la acometida, canalización no flexible de la acometida conectada a tierra, cualquier envolvente de la acometida conectada a tierra. Entonces, estos electrodos secundarios los vamos a conectar a este tipo de, vamos a decir, materiales, conductores o canalizaciones. Ahora, electrodo suplementario. En el caso de la instalación de múltiples electrodos de varilla, tubo o placa para cumplir con los requisitos de esta sección, se exige que estos no estén a una distancia menor de 1.8 metros, 6 pies entre sí. Esto es algo que muchas veces nos lo preguntamos. ¿Por qué 6 pies de separado, verdad? Normalmente nosotros lo instalamos a 6 pies en nuestros paneles, en las casas, ¿verdad? Donde hacemos nuestros servicios. Eso es la distancia menor.
¿ok? Al menos 6 pies. La razón es de que si los instalamos más cerca uno del otro, o sea, si instalamos dos varillas, interfieren en la forma en que funciona el sistema de tierras. Al menos deben de estar separados 6 pies de distancia entre sí. Esa es la distancia mínima. Ahora, electrodos de varilla y tubo. El electrodo debe ser instalado de manera que al menos 2.44 metros, 8 pies de longitud, estén en contacto con el suelo. Se debe enterrar a una profundidad mínima de 2.44 metros, 8 pies, a menos que se encuentre en un lecho rocoso. En este caso, el electrodo puede ser enterrado en un ángulo oblicuo no mayor a 45 grados. Entonces, estas son indicaciones muy importantes, ¿ok? El ángulo con el que enterramos este tipo de electrodos, de los electrodos de varilla que normalmente usamos, no debe de ser mayor a 45 grados. Cuando se encuentre un fondo rocoso a un ángulo de hasta 45 grados, se permite enterrar el electrodo en una zanja de al menos 30 pulgadas de profundidad. El extremo superior del electrodo debe estar a nivel o por debajo del suelo, a menos que el extremo que sobresalga del suelo y la conducción del conductor electrodo de puesta a tierra estén protegidos contra daños físicos, según se especifica en 250.10. Miren, aquí como una nota adicional, siempre que nosotros enterramos los electrodos, yo dejo, vamos a decir, 12 pulgadas después del suelo, ¿verdad? Aquí dicen que debe estar al menos 8 pies, es lo que mide la varilla. Entonces, en realidad deberíamos de enterrarla un poco más, ¿verdad? Pero normalmente los inspectores no checan esta distancia. Si se las checaran, ya saben dónde está. Son 8 pies, 2.44 metros, para que sepan por qué se exige esta distancia al momento de enterrar los electrodos, ¿verdad? Electrodo de placa. Los electrodos de placa deben instalarse a una distancia mínima de 750 milímetros, 30 pulgadas por debajo de la superficie del suelo. Lo que quieren asegurarse es de que el electrodo esté en perfecto contacto con el suelo, con la tierra. Entonces, todo esto es de la sección 250.53, ¿verdad? Ahora, en su inciso B, separación de los electrodos. Bueno, simplemente para aclarar, esta sección, la sección 250.53, es la instalación del sistema de electrodos de puesta a tierra. Ya cubrimos todos los incisos de la parte A, del inciso A. Ahora vamos a cubrir la parte B, que viene siendo separación de los electrodos. Ya lo mencionamos brevemente, pero aquí lo vuelven a retomar. Cuando se utilizan más de uno de los electrodos del tipo especificado, desde A5 o A7, cada electrodo de un sistema de puesta a tierra, incluyendo los utilizados por los dispositivos de terminación, no deben de estar a menos de 6 pies, ya lo mencionamos, 1.83 metros. De cualquier otro electrodo de otro sistema de puesta a tierra, también se debe considerar dos o más electrodos de puesta a tierra unidos entre sí como un solo sistema de puesta a tierra. Ya les mencioné anteriormente que yo trato siempre de unir todo lo que puedo con respecto a nuestro sistema de tierras, ¿verdad? Si son remodelaciones y me encuentro tierras que estaban siendo utilizadas anteriormente, también las trato de conectar a nuestro sistema. Ahora, en su inciso C, puente de unión. Puente de unión viene siendo, pues sí, la conexión entre nuestro electrodo y vamos a decir aquí a los electrodos secundarios de nuestro sistema, ¿verdad?
los, o las formas de conectar a tierra de nuestros sistemas. Los puentes de unión utilizados para conectar los electrodos de puesta a tierra entre sí para formar el sistema de electrodos de puesta a tierra se deben instalar de acuerdo con 250.64 A, B y E. Deben de estar dimensionados de acuerdo con 250.66. Ya tocamos esta tabla anteriormente. Se las vamos a volver a poner aquí. Es una tabla muy importante al momento de calcular el tamaño de nuestras tierras, nuestros conductores a tierra. Y se deben conectar de la manera especificada en 250.70. Las barras de refuerzo no deben utilizarse como conductor para interconectar los electrodos de los sistemas de puesta a tierra. Tubería metálica subterránea para agua. Si se utiliza como un electrodo de puesta a tierra, la tubería metálica subterránea para agua debe satisfacer los requisitos de 250.53, desde D1 hasta D2, ¿verdad? Entonces, les recuerdo anteriormente, estamos tocando la sección 250.53, instalación del sistema de electrodo de puesta a tierra. Ya vimos el inciso A, también el inciso B, ya vimos el inciso C y el D. Ahora, en este inciso, en el inciso D, nos menciona que debe satisfacer los requisitos desde D1 hasta D2. Entonces, en esta siguiente, en esta proyección, les muestro estos requisitos desde D1 hasta D2, ¿verdad? Para la tubería metálica subterránea para agua. Entonces, en su inciso 1, continuidad. Ya lo habíamos tocado anteriormente también. La continuidad de la trayectoria de puesta a tierra o la conexión de unión a la tubería interna no debe depender de medidores de agua, dispositivos de filtrado u otros equipos similares. Entonces, siempre instalen ustedes la conexión a este electrodo, a la tubería del agua, antes de llegar al medidor. También en la tubería de gas, ¿eh? Electrodo suplementario requerido. En caso de que sea requerido un electrodo suplementario para completar su sistema de tierras, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? Miren, una tubería metálica subterránea destinada al suministro de agua debe contar con un electrodo adicional del tipo especificado en 250.52 A2 hasta A8 como complemento. Entonces, normalmente si ustedes están tomando una tubería de agua como su electrodo principal, tiene que haber otro electrodo, ¿verdad? Y aquí nos lo muestra. Si el electrodo suplementario es del tipo varilla, tubo o placa, debe cumplir con lo establecido en 250.53, inciso A. El electrodo adicional debe conectarse a uno de los siguientes elementos. Conductor del electrodo de puesta a tierra. Claro. Conductor de tierra de la entrada de la acometida. Canalización no flexible conectada a tierra desde la acometida. Cualquier envolvente conectada a tierra desde la acometida, de acuerdo con lo estipulado en 250.32b. Entonces, normalmente una tubería de agua, nosotros la conectamos al conductor del electrodo de puesta a tierra, que normalmente es una varilla o dos varillas, ¿verdad? Pero hay otras maneras de conectar este electrodo, como lo mencionaron aquí en los incisos 2, 3, 4 y 5. En su inciso E, calibre de la unión del electrodo suplementario, del cable, ¿verdad? Con el que hacemos nuestro bonding, nuestra
conexión al electrodo suplementario. Cuando el electrodo suplementario es un electrodo de varilla, tubo o placa, la parte del puente de unión, que es la única conexión al electrodo puesta a tierra suplementario, no deberá ser más grande que un conductor de cobre 6AWG o un conductor de aluminio de 4. Entonces, el calibre 6 será suficiente, ¿verdad? Para hacer nuestra segunda conexión, nuestro bonding. Pasando a otra sección, 250.54, electrodos auxiliares de puesta a tierra. Estos son los electrodos auxiliares. Se permitirá conectar uno o más electrodos de puesta a tierra a los conductores de puesta a tierra de equipos que se especifican en 250.118 y no se requerirá que cumplan con los requisitos de unión del electrodo 150.50 o 250.53C o con los requisitos de resistencia de 250.53 a 2. Con esta sección, la tierra no se debe usar como trayectoria efectiva de la corriente de falla tierra, tal como se especifica en 250.4A5 y 250.4B4. Entonces, lo voy a volver a leer porque está un poco confuso. 250.54, electrodos auxiliares de puesta a tierra. Se permitirá conectar uno o más electrodos de puesta a tierra a los conductores de puesta a tierra de equipos que se especifican en 250.118 y no se requerirá que cumpla con los requisitos de unión del electrodo de 250.50 o 250.53C o con los requisitos de resistencia de 250.53 a 2. Excepción. Pero la tierra no se debe usar como trayectoria efectiva de la corriente de falla tierra, tal como se especifica en 250.4A5 y 250.4B4. En este caso, es porque estos son electrodos auxiliares de puesta a tierra, ¿verdad? Vamos a tratar de revisar más esta sección para que quede un poco más clara. 250.58, electrodo común de puesta a tierra. Cuando un sistema de corriente alterna esté conectado a un electrodo de puesta a tierra dentro o en un edificio o estructura, el mismo electrodo se debe usar para poner a tierra los conductores de puesta a tierra de envolventes y equipos dentro de ese edificio o estructura. Cuando existan acometidas separadas, alimentadores, estos ramales, que alimenten un edificio y se requiera que estén conectados a uno o más electrodos de puesta a tierra, se deben usar los mismos electrodos de puesta a tierra. Dos o más electrodos de puesta a tierra que estén unidos entre sí se deben de considerar como un solo sistema de electrodos de puesta a tierra. Esto lo vamos a tocar también más a fondo, pero básicamente nos dice que se deben de unir los electrodos de puesta a tierra que encontremos dentro de un edificio. ¿Ok? Aquí solo quiero añadir que normalmente tienen que estar vamos a decir, en la misma área. No podemos conectarlos si están, por ejemplo, en el último piso de un edificio. No sé, es un poco difícil esto de explicarlos, pero tenemos también que tener cuidado, ¿ok? Normalmente los vamos a encontrar en la planta baja, entonces ahí sí los podemos conectar juntos, vamos a decir, los tenemos que unir. Vamos a tener que hacer un electrodo común de puesta a tierra. 250.60, uso de dispositivo terminal aérea para descargas atmosféricas. Miren, esto se refiere a lo que estábamos hablando anteriormente. Como ven, este puede ser un otro electrodo, ¿verdad? Pero este es usado para descargas atmosféricas.
Si no está en la misma área donde tenemos el electrodo normal que nosotros utilizamos para nuestro sistema de tierras, lo que nos dice aquí es lo siguiente: los conductores y los electrodos de tubos o varillas o placas utilizados para la puesta a tierra de dispositivos de dispositivo terminal aérea para descargas atmosféricas no se deben utilizar en lugar de los electrodos de puesta a tierra requeridos en 250.50 para la puesta a tierra de sistemas de cableado y equipos. Esto es lo importante, miren, esta disposición no debe prohibir la de unir obligatoriamente estos electrodos de puesta a tierra en los diferentes sistemas. Entonces, lo que me refiero es de que a pesar de que este electrodo de puesta a tierra para descargas atmosféricas tiene un uso diferente, debemos de unir estos dos electrodos con el sistema normal de puesta a tierra del edificio. ¿Ok? Se deben de unir. Deben de ser comunes. 250.62. Material del conductor del electrodo de puesta a tierra. El conductor del electrodo de puesta a tierra debe ser de cobre, aluminio o de aluminio recubierto de cobre. Estamos hablando del conductor, ¿ok? No se confundan, no es el electrodo. O los elementos permitidos en 250.68c. El material seleccionado debe ser resistente a cualquier condición corrosiva existente en la instalación o debe estar protegida contra la corrosión. Los conductores deben ser sólidos o trenzados, aislados, recubiertos o desnudos. Entonces, ya aquí estamos tocando el tema de lleno de los conductores que utilizamos para nuestras puestas a tierra. Ahora, con respecto a la instalación del conductor del electrodo de puesta a tierra en la sección 250.64, los conductores de los electrodos de puesta a tierra en la cometida en cada edificio o estructura, cuando estén alimentadas por alimentadores, circuitos ramales o en sistemas derivados separados, se deben instalar como se especifica en esta sección desde los incisos A hasta la F. Entonces, aquí vamos a tocar el tema de cómo debemos de instalar nuestros conductores para conectar nuestros electrodos o el sistema de puesta a tierra, desde la A hasta la F. Entonces, en su inciso A, conductores de aluminio o aluminio recubierto de cobre. Los conductores del electrodo de puesta a tierra de aluminio o aluminio recubierto de cobre desnudos, cubiertos o aislados, deben de cumplir con lo siguiente. Los conductores desnudos o cubiertos sin una cubierta polimérica extruida no se deben instalar donde estén sujetos a condiciones corrosivas. Es importante recordar esto, o en contacto directo con el concreto. Entonces esto es para los conductores desnudos. Las terminaciones hechas dentro de envolventes de exteriores que estén listados, identificados para el ambiente, se permitirán a menos de 450 milímetros, 18 pulgadas, de la parte inferior del envolvente. Los conductores de aluminio o aluminio recubierto de cobre externos a los edificios o envolventes de equipos no deben terminar a menos de 450 milímetros, 18 pulgadas de la tierra. Entonces, este será el inciso 3. En su inciso B, fijación y protección contra el daño físico. Siempre tenemos que proteger nuestros conductores, ¿verdad? Eso es lógico. Entonces, cuando estén expuestos, el conductor del electrodo puesta a tierra o su envolvente se debe sujetar firmemente a la superficie
sobre la que se instalan. Se permitirá que los conductores de electrodo de puesta a tierra se instalen en o a través de miembros estructurales. Una cosa que les quiero comentar aquí es de que el conductor puede ser un conductor expuesto, inclusive puede ser un conductor desnudo, no tener una cubierta polimérica, dicen ellos, ¿verdad? Una cubierta de plástico. Sin embargo, tenemos que asegurarnos de que están protegidos contra daño físico, ¿ok? Que no, por ejemplo, que no puedan pasar vehículos por encima de ellos, ¿verdad? Entonces, que estén bien sujetos a las paredes, debemos de sujetarlos firmemente. De preferencia, yo diría que estén sobre los techos, ¿verdad? Y donde tengan que bajar, en esquinas o en lugares en donde no sean dañados fácilmente. Aquí lo vuelven ellos a recalcar en su subinciso número 1, no expuestos al daño físico. Se permitirá que el tendido de un conductor del electrodo de puesta a tierra de cobre o aluminio del calibre 6 o más grande que no esté expuesto a daño físico, se extienda a lo largo de la superficie de la construcción del edificio sin cubierta metálica o protección. Pero tenemos que asegurarnos que no esté expuesto al daño físico. Es un poco difícil, pero por ejemplo, en un techo podemos cumplir con esta condición, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando está expuesto a daño físico? Un conductor del electrodo de puesta a tierra de cobre o aluminio del calibre 6 o más grande expuesto a daño físico debe estar protegido en un conduit metálico rígido. También podemos utilizar el conduit metálico intermedio, el conduit rígido de cloruro de polivinilo, el PVC, cédula 80. Es muy importante esto, cédula 80. El conduit de resina termofija reforzada tipo XW, que no sé cuál sea. En este caso, normalmente lo que yo utilizo es el EMT, es lo más fácil de instalar para mí, ¿verdad? Tubería metálica eléctrica, EMT, como lo dicen aquí, o armadura de cable. Entonces, no se compliquen la vida, utilicen lo más práctico. En este caso, yo siempre utilizo el EMT, es bastante económico y muy fácil de instalar. Pero de cualquier manera, aquí les muestran el tipo de tubería que se usa para proteger a este tipo de conductores contra daño físico, ¿verdad? Ahora, si son menores al calibre número 6, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Los conductores de electrodos de puesta a tierra menores del calibre número 6 deben estar protegidos en lo mismo, son básicamente los mismos tipos de tubería, ¿verdad? La rígida, la intermedia, el PVC, el EMT, que es la tubería que usamos más comúnmente nosotros los electricistas, en mi caso. Y esto es como, la armadura de cable es el armor cable, ¿ok? Es un tipo de cable en el cual trae una cubierta que protege al cable interior. Ahora, en su inciso 4, en contacto con la tierra. No se requerirá que los conductores de electrodo de puesta a tierra y los puentes de unión de electrodo de puesta a tierra en contacto con la tierra cumplan con lo establecido en 300.5, pero deben ser enterrados o protegidos de otra forma si están expuestos al daño físico. Aquí lo que queremos es que estos conductores hagan contacto con la tierra, por eso es de que pueden estar expuestos, siempre y cuando también no puedan ser dañados, ¿verdad? Pueden estar en contacto directo con la tierra. Ahora, en el inciso C, ya hicimos A, B y ahora C, excepto como se indica en 250.30 A5 hasta A6 y 250
.30B1 y 250.68C. Los conductores del electrodo de puesta a tierra se deben instalar en tramos continuos. Esto es muy importante. En algunos videos que yo les he mostrado, a mí no me gusta cortar el conductor de puesta a tierra. Simplemente o le quito el recubrimiento y ahí hago los empalmes, vamos a decir las conexiones, pero trato de no cortarlos. Algunos inspectores pueden hacer que pueden, pueden hacerles notar que debe de ser continuo, ¿ok? Si es necesario realizar empalmes o conexiones, deben de hacer de acuerdo con estos métodos. Entonces, pero normalmente si pueden, no corten su conductor de puesta a tierra. Se permitirá el empalme del conductor del electrodo de puesta a tierra de tipo hilo metálico solamente por conectores de compresión irreversible listados como equipos de puesta a tierra y unión o por el proceso de soldadura exotérmica. Se permitirá que las secciones de barras colectoras estén conectadas entre sí para conformar un conductor del electrodo de puesta a tierra. Conexiones atornilladas, remachadas, soldadas al acero estructural de edificios o estructuras. Entonces, sí es posible, pero tenemos que usar conectores o medios de conexión apropiados, ¿verdad? Conexiones roscadas, soldadas o atornilladas con bridas a la tubería metálica para agua. Pero, como les mencioné anteriormente, es mejor el tratar de siempre hacer las conexiones de nuestro cable de puesta a tierra de manera continua, sin cortar el conductor. En la mayoría de las ocasiones, esto es posible. Hay conectores especiales que nosotros podemos usar, no son muy caros y nos permite tener esta continuidad física en nuestro cable. Ahora, en el inciso de edificio o estructura con medios de desconexión múltiples o envolventes separados. Esto es una situación muy común también. Ya lo hemos hecho notar en videos anteriores. Y aquí nos dice que si un edificio o estructura es suministrada por una acometida o alimentador con dos o más medios de desconexión en envolventes separados, las conexiones a electrodos de puesta a tierra deben hacerse de acuerdo con las siguientes secciones, ¿verdad? 254.64 D1, D2 y D3. Entonces, en D1, el conductor del electrodo de puesta a tierra y derivaciones. Se debe instalar un conductor del electrodo de puesta a tierra común y las derivaciones del conductor del electrodo de puesta a tierra. Otra vez, se deben instalar un conductor de electrodo de puesta a tierra común y las derivaciones del conductor del electrodo de puesta a tierra. El conductor del electrodo de puesta a tierra común debe estar dimensionado de acuerdo con esta tabla 250.66, basado en la suma de las áreas de los conductores no puestos a tierra más grandes. Entonces, los cables que llevan la corriente, los cables que transportan corriente, nos van a dar la pauta del tamaño de nuestros cables conectados a tierra. Cada conjunto de conductores que alimentan los medios de desconexión, si los conductores de entrada de acometida se conectan directamente a los conductores de acometida aérea, a la bajada de acometida, a los conductores de acometida subterránea o a la acometida lateral, el conductor del electrodo de puesta a tierra común debe estar dimensionado según, otra vez, la misma tabla, 250.66. Entonces, aquí se las estamos poniendo y la vamos a estar usando en futuros videos también. Ya les he mostrado anteriormente cómo la usamos, pero lo vamos a volver a repetir.
Nota 1. La derivación de un conductor del electrodo de puesta a tierra se debe llevar hasta el interior de cada envolvente del medio de desconexión. Las derivaciones del conductor del electrodo de puesta a tierra deben estar dimensionados de acuerdo con 250.66. Vamos a tocar ese tema para el conductor de entrada de acometida que alimenta el envolvente individual. Los conductores de derivación se deben conectar al conductor del electrodo de puesta a tierra por uno de los siguientes métodos, ¿verdad? Desde de 1 a 3. Entonces, vamos a revisar esos 3 métodos. El primero es soldadura exotérmica. El segundo es con conectores listados como equipo de puesta a tierra y unión. Y el tercero es cuando conectamos a una barra principal de aluminio o cobre. También ya lo habíamos mencionado anteriormente. Con estas especificaciones, ¿verdad? 1/4 de pulgada de espesor, 2 pulgadas de ancho. Y de una longitud suficiente como para adecuarse al número de terminaciones necesarias para la instalación. Entonces, estas son las tres condiciones. Ahora, en su inciso 2, conductores de electrodo de puesta a tierra individuales. Se debe conectar un conductor del electrodo de puesta a tierra entre el sistema de electrodos de puesta a tierra y uno o más de los siguientes, según corresponda. Al conductor puesto a tierra en cada envolvente de un medio de desconexión del equipo de acometida. Al conductor de puesta a tierra de equipos instalados con el alimentador y al puente de unión del lado de la alimentación. Cada conductor de un electrodo de puesta a tierra debe estar dimensionado de acuerdo con la tabla 250.66, de acuerdo a los conductores de entrada de la acometida que alimenten el medio individual de desconexión. Y en su tercer inciso, se debe conectar un conductor del electrodo de puesta a tierra en un ducto u otro envolvente accesible en el lado fuente del medio de desconexión a uno o más de los siguientes según corresponda. A los conductores puestos a tierra de la acometida. También ya lo habíamos mencionado en otros videos. Al conductor de puesta a tierra del equipo instalado con el alimentador. Al puente de unión del lado de la alimentación. La conexión debe hacerse con soldadura exotérmica, con un conector listado. Y también el conductor del electrodo de puesta a tierra debe estar dimensionado según lo establecido en 250.66. Se vuelve a repetir estas indicaciones. Ahora, en su inciso E, recuerden, estamos hablando de la sección 250.64, instalación del conductor del electrodo de puesta a tierra. Y estamos revisando estos incisos del A hasta la F, ¿verdad? Nos está dando la pauta de cómo hacer la instalación del conductor de puesta a tierra. Y ahorita estamos en el inciso E, canalizaciones y envolventes para conductores del electrodo de puesta a tierra. Entonces aquí hay 4 subincisos. En la parte general, las canalizaciones envolventes y armaduras de cables de metal ferroso para conductores de electrodo de puesta a tierra deben ser eléctricamente continuas desde el punto de fijación a los gabinetes o al equipo hasta el electrodo de puesta a tierra y se deben asegurar firmemente
a la abrazadera o herrajes de puesta a tierra. Las canalizaciones, envolventes y armaduras de cables de metal ferroso deben estar unidas en cada uno de los extremos de la canalización envolventes al electrodo de puesta a tierra o al conductor del electrodo de puesta a tierra para crear una trayectoria eléctricamente paralela. No se requerirá que las canalizaciones envolventes y armaduras de cables de metal no ferroso sean eléctricamente continuas. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas indicaciones, ¿verdad? En su parte general. Debe de ser una canalización eléctricamente continua, ¿verdad? En caso de que sea una canalización de PVC, esta continuidad la podemos lograr de otra manera, pero en sí, el PVC, bueno, no es eléctricamente continuo. En el caso de las tuberías metálicas, ahí sí, por medio de conexiones apropiadas, de couplings, de eh, conectores aprobados, logramos cumplir con esta indicación, vamos a decir, en su parte general. Ahora, ¿qué métodos podemos utilizar? La unión debe cumplir con 250.92b y debe asegurarse mediante uno de los métodos siguientes, descritos en 250.92 B2 hasta B4. Entonces, en este inciso, el inciso E, ya revisamos el subinciso 1, el subinciso 2, y ahora pasamos al 3, calibre. El puente de unión para canalizaciones envolventes o armadura de cable de los conductores del electrodo de puesta a tierra debe ser de un calibre igual o mayor que el conductor del electrodo de puesta a tierra encerrado de mayor calibre, igual o mayor. En su inciso 4, métodos de cableado. Si se usa una canalización como protección para el conductor del electrodo de puesta a tierra, la instalación debe cumplir con los requisitos del artículo correspondiente a la canalización. Esto ya lo revisamos también anteriormente. Instalación de los electrodos. Este ya viene siendo el último inciso de esta sección. Instalación de los electrodos. El o los conductores del electrodo de puesta a tierra y los puentes de unión que interconectan los electrodos de puesta a tierra deben instalarse según 1, 2 o 3, como lo muestro aquí abajo. El conductor del electrodo de puesta a tierra debe estar dimensionado para el conductor más grande del electrodo de puesta a tierra que se requiera entre todos los electrodos conectados al mismo. Entonces, se permitirá que el conductor del electrodo de puesta a tierra se lleve a cualquiera de los electrodos de puesta a tierra disponibles en el sistema de electrodos de puesta a tierra cuando él o los otros electrodos, si hay alguno, estén conectados mediante puentes de unión que estén instalados de acuerdo con 250.53c. Entonces, vamos a revisar estas condiciones, ¿verdad? Que cumplan con estos requisitos. Se permitirá que los conductores del electrodo de puesta a tierra estén tendidos individualmente a uno o más de los electrodos de puesta a tierra y también se permitirá que él o los puentes de unión desde los electrodos de puesta a tierra estén conectados a una barra colectora de cobre o aluminio no inferior a 6 milímetros de espesor, 50 milímetros de ancho, que vienen siendo un cuarto de pulgada de espesor por 2 pulgadas de ancho y de un largo suficiente para acomodar el número de terminaciones necesarias. Esto ya lo habíamos mencionado también anteriormente. Entonces, con esto terminamos con esta sección y ahora vamos a continuar con la sección 250.66.
que viene siendo, bueno, terminamos con la sección 250.64 y ahora empezamos con la sección 250.66, que viene siendo cómo calcular el calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra. Entonces, para sistemas de corriente alterna, el calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra en la cometida en cada edificio o estructura alimentada por alimentadores o circuitos ramales o un sistema derivado separado de un sistema de corriente alterna puesto a tierra o no puesto a tierra, no debe ser menor que el dado en la tabla 250.66. Entonces, esta tabla es la base para todo lo que hemos estado comentando en estos últimos dos videos, ¿verdad? Excepto como se permite en 250.66 A a C. Entonces, con estas excepciones. Conexiones a uno o más electrodos de varilla, tubo o placa. Si el conductor del electrodo puesta a tierra o puente de unión conectado a uno solo o múltiples electrodos de varilla, tubo, placa o cualquier combinación de estos, como se permite en 250.52 A5 o A7, no se extienden a otros tipos de electrodos que requieran un conductor de mayor calibre. No se requerirá que el conductor del electrodo de puesta a tierra sea mayor que un conductor de cobre del 6 o un conductor de aluminio del 4. De alguna manera, esto también ya lo habíamos tocado anteriormente. En su inciso B, conexiones a electrodos recubiertos de concreto, si el conductor del electrodo de puesta a tierra o del puente de unión conectado a uno o múltiples electrodos recubiertos de concreto, como se describe en la sección 250.52 a 3, no se extiende a otros tipos de electrodos que requieran un conductor de mayor calibre. No se requerirá que el conductor del electrodo de puesta a tierra sea mayor al número 4 de cobre, ¿verdad? Del 4AWG. Conexiones anillos de puesta a tierra. Si el conductor del electrodo de puesta a tierra o el puente de unión conectado a un anillo de puesta a tierra, como se describe en 250.52 a 4, no se extiende a otros tipos de electrodos que requieran un conductor de mayor calibre, no se requerirá que el conductor del electrodo de puesta a tierra sea mayor que el conductor utilizado para el anillo de puesta a tierra. Entonces, aquí lo que hay que entender es que si se extienden a otro tipo de electrodos de puesta a tierra, el conductor principal de puesta a tierra sí puede ser más grande, ¿verdad? Pero si no se extiende, puede ser del mismo tamaño o, como lo dice aquí, no mayor al cable de cobre del número 4. ¿Ok? A eso es a lo que se refiere. Ya casi para terminar con la lectura, 250.68, conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra y del puente de unión a los electrodos de puesta a tierra. La conexión de un conductor del electrodo de puesta a tierra en la cometida en cada edificio o estructura alimentada por alimentadores, circuitos ramales, etcétera, o en un sistema derivado separado. Los puentes de unión asociados se debe de hacer como se especifica en esta sección, en la sección 250.68, en los siguientes incisos, desde el A hasta la C. Son 3 incisos, ¿verdad? Accesibilidad. Todos los elementos mecánicos usados para terminar un conductor de electrodo de puesta a tierra o un puente de unión o electrodo deben ser accesibles, ¿verdad? Normalmente, ¿ok? Aquí hay algunas excepciones. Ahora, en su inciso B, la trayectoria efectiva de puesta a tierra, la conexión de un conductor del electrodo de puesta a tierra, o de un puente de unión a un electrodo de puesta a tierra, se debe hacer de una manera que asegure una trayectoria efectiva de puesta a tierra. Cuando sea necesario asegurar la trayectoria de puesta a tierra de un sistema
de tubería metálica utilizada como electrodo de puesta a tierra, se debe instalar una unión alrededor de las juntas aisladas y alrededor de cualquier equipo que tenga posibilidad de ser desconectado para reparación o reemplazo. Los puentes de unión deben tener longitud suficiente para permitir la remoción de dicho equipo mientras se mantiene la integridad de la trayectoria de puesta a tierra. Entonces, esto sí pasa. Algunas veces tenemos que remover, vamos a decir, en equipos, ¿verdad? Cajas o alguna parte del equipo en el cual se corta esta trayectoria efectiva de puesta a tierra, tenemos que hacer un pequeño puente, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos que la continuidad está siendo cuidada, ¿ok? Entonces podemos, am, podemos hacer este tipo de puentes para que sea continuamente, o sea, tenga continuidad eléctrica en todo momento. Conexiones del conductor del electrodo de puesta a tierra. Se permitirá que los conductores del electrodo de puesta a tierra y los puentes de unión se conecten en los siguientes lugares y se utilicen para extender la conexión a uno o más electrodos. Se permitirá utilizar la tubería metálica de agua interior, que es eléctricamente continua, con un electrodo de tubería metálica de agua enterrada únicamente a no más de 1.52 metros, 5 pies del punto de entrada del edificio. Entonces, esto es muy importante. Eso sí lo checan los inspectores. A 5 pies del punto de entrada del edificio. Para extender la conexión a un electrodo o electrodos, la tubería metálica para agua interior ubicada a más de 5 pies del punto de entrada del edificio no debe utilizarse como conductor para interconectar los electrodos del sistema de electrodos de puesta a tierra. Entonces, no debemos de seguir utilizando como conexión la tubería de agua a más de 5 pies de la entrada, donde está la entrada del agua, que sea también nuestro servicio eléctrico, como una conexión continua de puesta a tierra. En vez, debemos de utilizar otro tipo de medios para asegurar esta conectividad, esta continuidad eléctrica. En otras palabras, solamente podemos utilizar la tubería metálica por donde circula el agua en la entrada de nuestro servicio, a 5 pies, ¿ok? En el interior ya no es permitido. Se permitirá que el acero estructural metálico de un edificio se utilice como un conductor para interconectar los electrodos que son parte del sistema de electrodo de puesta a tierra. Miren, aquí es diferente. Aquí sí se permite que el acero estructural metálico de un edificio se utilice como un conductor. En el inciso anterior, la tubería de agua no es permitida. Los electrodos que son partes del sistema de electrodo de puesta a tierra o como un conductor de electrodo de puesta a tierra, se permitirá que los pernos de sujeción que aseguran la columna de acero estructural que estén conectadas a un electrodo cubierto de concreto que cumple con 250.52 A3 y se encuentra en la base o cimentación de soporte. Se conecten al marco estructural metálico de un edificio o estructura al electrodo de puesta a tierra recubierto en concreto. Los pernos de sujeción se deben conectar al electrodo recubierto en concreto mediante soldadura exotérmica, los amarres de acero habituales y otros medios aprobados. Entonces, esto es una situación diferente. También se permitirá un electrodo recubierto en concreto tipo barra de refuerzo instalado de acuerdo con 150.52 A3 con una sección de refuerzo adicional que se extienda desde su ubicación dentro del concreto de la base o cimentación de soporte hasta una ubicación accesible que no esté sujeta a la corrosión para la conexión de conductores del electrodo de puesta a tierra y puentes de unión de acuerdo con lo siguiente. Entonces, también esto ya lo habíamos tomado en cuenta y aquí lo refuerzan, ¿verdad? La sección de refuerzo adicional debe ser continua con la barra de refuerzo del electrodo de puesta a tierra o debe estar conectada a la barra de refuerzo del electrodo de puesta a tierra y conectadas entre sí mediante los amarres de acero habituales, soldadura exotérmica, soldadura u otros medios efectivos.
La extensión de refuerzo no debe estar expuesta al contacto con la tierra sin protección contra la corrosión. La barra de refuerzo no se debe utilizar como conductor para interconectar los electrodos de los sistemas de electrodos de puesta a tierra. Entonces, en este caso, también aquí no lo podemos utilizar como un conductor, ¿verdad? Am, de puesta a tierra. Es diferente al inciso anterior de la estructura metálica. Esto se parece más a la tubería de agua. Entonces, ya casi para terminar, vamos a revisar la sección 250.70, métodos de conexión del conductor de puesta a tierra y de unión a los electrodos. Siempre una observación que les quiero hacer, siempre utilicen el sentido común, ¿ok? Ah, nosotros como electricistas ya conocemos los conectores que podemos utilizar, ¿verdad? No improvisen en este tipo de situaciones, es algo muy importante. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No fabriquen ustedes medios de conexión, ¿verdad? Am, Utilicen los métodos de conexión, los dispositivos de conexión que ya conocemos, las terminales que siempre utilizamos, los conectores que siempre utilizamos, para que no tengan problemas en sus instalaciones eléctricas, ya sea con los inspectores o con el funcionamiento del sistema. El conductor de puesta a tierra o de unión se debe conectar al electrodo de puesta a tierra mediante soldadura exotérmica, terminales de conexión listados, conectores de presión listados, abrazaderas listadas u otros medios listados. No se deben usar conexiones que dependan de soldadura blanda. Las abrazaderas de puesta a tierra deben estar listadas para los materiales del electrodo de puesta a tierra y para el conductor del electrodo de puesta a tierra. Y cuando se usen en electrodos de tubo varilla u otros electrodos enterrados, también deben estar listados para enterrarse directamente en el suelo o empotrarse en concreto. No se debe conectar más de un conductor al electrodo de puesta a tierra mediante una abrazadera o conector individual, a menos de que estos estén listados para múltiples conductores. Entonces, esto es otra cosa que debemos de checar, ¿ok? Normalmente es un solo conductor, a menos de que estén listados para más conductores. Se deben usar uno de los siguientes métodos, de 1 hasta 4. Miren, solamente para ya terminar con este comentario, algunas veces, no sé si ustedes han trabajado con son unas abrazaderas de tipo U que nosotros usamos para nuestro tubo conduit, pared delgada o también pared rígida, pared gruesa. Am, Esto es bueno para sujetar nuestra tubería, ¿verdad? Pero no la debemos de usar para nuestras conexiones a tierra. ¿Por qué? Porque no están aprobadas para ese uso. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas situaciones y evitar hacer algo que no esté aprobado. Ahora, ya para terminar, vamos a revisar estos 4 métodos para que quede claro este tema, ¿verdad? De cómo se debe de hacer la conexión en nuestros cables de puesta a tierra y los electrodos. Un conector para tubería, un tapón para tubo u otro dispositivo aprobado para atornillarse a la tubería o al conector de tubería. Una abrazadera atornillada, listada de bronce o latón fundido o hierro común o maleable. Entonces, recuerden, debe de estar listada para el uso, ¿ok? Para la conexión a tierra. Para propósitos de comunicaciones, en interiores solamente una abrazadera de puesta a tierra de lámina metálica, tipo cinta listada, que tenga una base metálica rígida que se asiente en el electrodo y cuya cinta es un material y dimensiones tales que no tienen probabilidad de estirarse durante o después de la instalación.
Un medio aprobado de rigidez equivalente. Entonces, la palabra clave aquí es que esté, bueno, o la frase clave sería que esté aprobada. Con esto terminamos la parte 3. Vamos a todavía a hacer un par de videos para que quede claro este tema con ejemplos prácticos, figuras y explicarles de una manera más física, ¿verdad? A lo que vimos en la parte 3 del artículo 250. Próximamente vamos a empezar con la parte 4 también, que son envolventes, canalizaciones y conexiones del cable de la acometida. Entonces, estén pendientes de los próximos videos. Vienen videos muy interesantes. Ya estamos bastante avanzados en el artículo 250. Estas primeras 4 partes son muy importantes. Yo diría que cubren el 70% de las instalaciones de nuestros sistemas de tierras en, con respecto al artículo 250, ¿verdad? Entonces les da una excelente pauta de cómo hacer este tipo de instalaciones, nuestros sistemas de conexión a tierra. Sin más, los espero en el próximo video. Hasta pronto.